Bien, seguimos con nuestro curso de 3ds Max y estoy clavado, obsesionado, con enseñarles realmente cómo funcionan correctamente las cámaras en Max. En la clase anterior, y voy a seleccionar brevemente la cámara que tengo por acá, les había explicado cómo funciona el ISO y el white balance. En esta clase vamos a hablar sobre el shutter. El shutter sería el segundo de esos tres factores que yo les había comentado que en general me completan el concepto de exposición. Les repito, exposición es la cantidad de luz que va a entrar en el sensor de la cámara, es cómo va a ser la apariencia de la foto, qué tan sobreexpuesta o subexpuesta va a estar. Eso me da la exposición. Y la exposición se compone del control de tres factores importantes dentro de la cámara: el ISO, el shutter speed y la apertura. La apertura va a quedar para la clase que viene. En esta clase nos vamos a concentrar en el shutter speed. Para explicarlo mejor, me gustaría apoyarme en una imagen de internet, porque va a ser mucho más fácil explicarlo. Ya les expliqué cómo funciona el full frame o el sensor que está detrás de la cámara y cómo ese sensor puede ser full frame o puede tener otros tamaños. El ISO son básicamente hay como muchos contenedores que están dentro del full frame, del sensor, perdón, que se llenan de luz. Y yo puedo virtualmente decirle a la cámara que esos cilindros reciban más o menos luz y por eso el ISO se incrementa. Y por eso cuando se incrementa el ISO, como es una acción forzada en el sensor del lente de la cámara, se despierta el noise o se ve ese ruido en las zonas oscuras de las fotografías cuando las hago en la vida real. Les expliqué también en la clase anterior que en una cámara virtual de 3ds Max yo no sufro de eso. Puedo subir el ISO todas las veces que yo quiera y no voy a despertar noise. ¿Ok? Pero entonces este es el sensor. Luego en la estructura de la cámara tengo el lens, el que sería el lente, y esta es la obturación o la estructura del lente. Esto va a quedar para la clase que viene. Luego queda algo, o sea, ¿qué es el shutter speed? El shutter speed, imaginemos que es como una pequeña persiana que está entre el lente y los espejos del sensor. Esto que estoy viendo ahorita es el esquema de una cámara DSLR, ¿ok? Que puede ser este mismo esquema también. Es una cámara con espejos. La imagen pasa a través del lente, choca en un espejo, choca en otro espejo, choca en otro espejo y eventualmente sale por el viewfinder, que sería el visor que yo tengo en mi cámara, que me está mostrando exactamente lo que está viendo mi cámara en la parte de afuera. ¿Ok? La persiana, o una especie de persiana o cortinilla, es una estructura que está antes de este cristal que permite capturar la fotografía y tiene una velocidad de comportamiento distinta. Puede ser increíblemente rápida o puede ser más lenta. Ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, dentro de la cámara, por defecto 3ds Max viene ahora con el shutter speed, que es el que les voy a explicar ahorita, o esa velocidad de obturación, viene por defecto en modo frames. Y tiene sentido porque 3ds Max a lo largo de su línea del tiempo acá en la parte de abajo se mueve en frames, en cuadros por segundos. En este caso yo no voy a elegir frame, porque sé que fotográficamente yo trabajo en 1 sobre segundos o fracciones de segundos. Por ejemplo, a nivel de fotografía tengo distintas velocidades de obturación. Y la mejor forma de explicarlo es con fotos como estas, por ejemplo. ¿Ok? Esto es una fuente que básicamente está en el mundo real. Correcto. Pueden ver que aquí la velocidad está marcada en 1 sobre un valor, 1 sobre un valor. ¿Ok? Ese valor quiere decir que, por ejemplo, esta fotografía está tomada a un 1000%, o sea, es una fracción, son 1000 fracciones de esta velocidad. Es decir, 1 sobre 1000. Esa es la velocidad de obturación. Para capturar este tipo de imagen donde el agua se ve congelada, como congelada en el tiempo. ¿Ok? Eso es porque es una velocidad muy alta. Velocidades más altas hacen que la cortina de la estructura del lente de la cámara se abre y se cierra muy muy rápido. Y eso se traduce en la calidad de la imagen. Es decir, si la luz está pasando por acá y tiene que llegar al lente y hay una cortina, por así decirlo, una persiana que evita que la luz entre, esa cortina se tiene que abrir y cerrar a una velocidad determinada para que la luz pueda pasar y llegue al sensor y eventualmente choque en los espejos para poderla ver, pero con que llegue al sensor es suficiente. Entonces, el shutter speed se refiere a eso. Velocidades muy altas como esta, es decir, fracciones muy pequeñas
de tiempo, porque las fracciones, mientras más alto es el valor, más pequeño es el resultado final. Es como si estuviéramos dividiendo 1 entre 1000 o 1 entre 15. Los decimales van a ser mucho más cortitos en este valor. Bueno, espero que entiendan cómo funcionan las fracciones, ¿no? Entonces, valores muy altos del shutter speed hacen que la cortina se abra y se cierra tan rápido que puede congelar movimientos muy rápidos. Puedo congelar el movimiento del agua, el movimiento de un colibrí, incluso si tengo la velocidad correcta, el movimiento de un perro corriendo o de una persona caminando. Sirve para eso, para poder capturar esos momentos en la fotografía real cuando estoy haciendo fotografía en el mundo real. Valores muy bajos hacen que la cortina se abra y se cierre en menos tiempo. Se tarda mucho más en hacer eso, por lo tanto, entra más luz. Y algunos objetos que se puedan mover muy rápidos, como en este caso el agua de la fuente, se van a ver borrosos, se van a ver en movimiento porque la cámara simplemente está detectando la luz de cada uno de estos puntos del agua desde su punto de inicio hasta dónde llegó, dónde se desplazó mientras estuvo abierta esa persiana. Por lo tanto, los movimientos muy rápidos se van a ver borrosos. Esto se llama motion blur o desenfoque de movimiento, ¿ok? En la fotografía real hay normas que yo se las voy a estar compartiendo a ustedes. Por eso yo coloco la fotografía en 1 sobre segundos, porque es así como lo lee mi cámara real y por lo tanto, como les estoy comentando, la idea es aprender fotografía física real y fotografía digital aquí con el render de 3ds Max. Cuando lo coloco en 1 sobre segundo, me lleva a 1000. Ese es el valor que viene por defecto. Si renderizo, voy a tenerlo muy oscuro, porque la cortina se está abriendo y cerrando a una velocidad tan alta que casi no entra luz. Si yo tomo esta velocidad y la bajo a la mitad, recuerden que nos vamos a mover en dobles. De 1000 paso a 500. Debería tener el doble de luz en la escena. Se ve más iluminada. Luego bajo a 250, luego bajo a 125. Vamos a bajar a 250, presiono Enter. Hay más luz. Bajo a 125, presiono Enter, Render y hay más luz. Pero la mitad de 125 es un número bastante complicado de llegarle, porque me va a dar una fracción. Entonces, el siguiente valor en una cámara fotográfica real sería 1 sobre 60. Me permito hacer un render y sale en 60. La mitad sería 30. Renderizo y pueden ver que cada vez hay más luz. ¿Pero qué estoy haciendo en este momento? Sí, estoy indicando que haya más luz. Y en una escena estática como esta, donde los objetos no están en movimiento, está perfecto. Yo puedo en cualquier momento ajustar el shutter speed y poner velocidades de shutter speed increíblemente bajas, como 1 sobre 15, por ejemplo, para que entre la cantidad de luz correcta en la escena. Fíjense que este render se ve muchísimo mejor. Se parecen a los primeros renders que estábamos haciendo donde creía que la iluminación era la correcta. Pero en este caso, todos los objetos de la escena están estáticos. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, están haciendo render de arquitectura, el 99% de los casos de los renders de arquitectura, los objetos no están en movimiento y por lo tanto, manipular el ISO y el shutter speed de esta forma y tener valores de shutter speed muy bajos, no va a haber ningún problema porque no hay objetos en movimiento. Y esta es una norma. Si nada se mueve en el render, puedes tener velocidades de obturación muy bajas. Si nada se mueve en la vida real, ocurre lo mismo. Si yo voy a fotografiar el interior de una iglesia, por ejemplo, las iglesias tienden a ser muy oscuras. A pesar de que tienen grandes vitrales y entra luz, cuando haces la fotografía con los valores por defecto de la cámara, pues se va a ver muy oscuro. Entonces tienes que compensar esto y diciéndole al shutter speed que sea lo más bajito posible para que entre la mayor cantidad de luz y la exposición de la fotografía sea más correcta. Pero ¿qué pasa? Que si la iglesia está vacía y no hay personas, efectivamente yo puedo usar velocidades de obturación muy bajas porque voy a hacer una fotografía y la persiana se va a abrir y se va a cerrar y como no hay personas moviéndose no se va a ver ese motion blur o ese desenfoque de movimiento. Si hubieran personas en la iglesia, es una pena. Lamentablemente no puedo usar estas velocidades tan bajas. Tendría que utilizar 125. 125 es el valor mínimo por defecto en una cámara fotográfica para congelar correctamente el movimiento humano.
Es decir, los humanos, cuando estamos conversando, cuando nos movemos y caminamos, tenemos una velocidad de desplazamiento promedio entre todos. Si nosotros utilizamos velocidades de obturación de 125, vamos a poder congelar el movimiento de una persona. Si yo fotografío a una persona en la calle utilizando esa que está caminando, ¿ok? Ojo, no está haciendo ningún deporte. Está caminando y se está comportando normalmente y la fotografío a 1/125, voy a poder congelar perfectamente la gesticulación de sus palabras, el movimiento conversando con otra persona, caminando por la calle, incluso algunas personas montadas en bicicleta o en patinetas si la velocidad es moderada y se parece a la velocidad de caminata. Si yo quisiera congelar el movimiento de algún deportista, por ejemplo, Usain Bolt, que es la persona más rápida en la historia de la humanidad, que corre los 100 metros planos en menos de 10 segundos, en 9 puntos y tanto, la criatura es tan rápida que no puedo utilizar 1/125. Si lo fotografío, a pesar de que es un humano que va muy muy rápido, así que tendría que utilizar valores de 1/500, 1/1000 o incluso 1/2000 para poder capturarlo exactamente y cuando haga la fotografía él aparezca congelado en el aire o congelado pisando la pista y no se vea con ese movimiento, ese motion blur. ¿Ok? Cada elemento en la naturaleza tiene una velocidad distinta. Ni siquiera en la naturaleza, en el mundo real. Cada elemento tiene una velocidad distinta. Un helicóptero, las aspas de un helicóptero se mueven a una velocidad distinta a las ruedas de las llantas de un coche o la llanta de una bicicleta. La experiencia de la fotografía real en el mundo real te va a decir a ti qué velocidades aproximadas de obturación tienes que utilizar para cada situación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la calle y voy a hacer una fotografía hace poco tuve un evento de ciclismo y fui a hacer fotos de un evento de ciclismo, pues los ciclistas se mueven un poco rápido. Entonces mi shutter speed siempre estaba en 1/500. A veces podría colocarlo en 1/1000 si la gente iba muy muy rápido, pero 1/500 me permitía congelar la persona montando bicicleta y tener cierto motion blur, tener cierto desplazamiento para que la fotografía tampoco se vea tan estática y tenga cierto dinamismo y se vea esa sensación de que el ciclista de verdad se estaba moviendo y no estaba parado. Espero que se esté entendiendo muy bien, porque luego hay otra cosa que se llama fotografía de larga exposición. Entonces ahora voy a buscar long exposure photo, ¿ok? Voy a buscar una fotografía de larga exposición y estas son estas fotografías que ocurren, por ejemplo, en la naturaleza, donde el agua se ve suavizada, por ejemplo, las olas se ven suaves, o las fotografías en donde los aspectos de las luces de la noche se ven las luces de los vehículos pasando muy muy rápido. ¿Cómo se hacen este tipo de fotografías? Pues es muy sencillo. Yo coloco la cámara y la coloco en un trípode y la dejo en una posición fija donde sé que no se va a mover. Ajusto mi valor de ISO, ajusto mi apertura de la cámara y cuando voy a seleccionar el shutter speed para indicar a qué velocidad se va a abrir y cerrar esa persiana, cambio la velocidad y ya no estoy usando una fracción de un segundo. Ahora utilizo segundos. O sea, la persiana se abre y se cierra en valores enteros, no en fracciones. Se abre y se cierra en 1 segundo, en 3 segundos, en 20 segundos, en 80 segundos. El tiempo que tú quieras determinar. Por ejemplo, para este tipo de exposiciones de luz en las que estamos como girando un punto, una herramienta o algo que genera muchas chispas, estas fotografías de alta exposición son valores que yo podría decir, bueno, aquí la fotografía probablemente estuvo expuesta, wow, no sé, unos 5 segundos, unos 3 segundos, bastante para que se mueva así si la persona lo mueve lo bastante rápido. Pero luego hay otra que se llama fotografía astronómica, astrophotography, que es la fotografía de los astros. Fotografías como esta son fotografías de horas de exposición. Para lograr una fotografía como esta es la cámara apuntando hacia arriba, hacia el cielo, y son horas. La persiana se abre por 1, 2, 3, 4, 6 horas, dependiendo del tipo de cámara y el tipo de foto que quieras hacer. Se abre tanto que se ve el desplazamiento de la fotografía, perdón, el desplazamiento de las estrellas en el cielo, porque las estrellas no se mueven, lo que nos movemos nosotros en el planeta Tierra cuando está rotando, porque la Tierra es esférica, no es una Tierra plana. Lo siento, terraplanistas. ¿Ok? Vemos ese efecto. Y los árboles que tenemos por acá no se ven 100% nítido porque eventualmente la brisa impacta sobre ellos. Y a lo largo de 3 o 4 horas se han movido tanto que los contornos nunca van a ser 100% precisos.
porque el árbol nunca queda 100% preciso modificado, excepto este, por ejemplo, que es un árbol seco, y aún así algunas ramitas se ven de esta forma. Estas son fotografías de larga exposición. Esos valores también los tengo dentro de Max. Entonces puedo trabajar en fracciones de 1 sobre segundo y puedo elegir congelar algunos movimientos, o les repito, si estoy trabajando en un espacio estático de arquitectura donde no hay sujetos, donde no hay elementos que se estén moviendo, entonces puedo elegir cualquier velocidad del shutter speed que yo quiera, porque no va a haber ningún motion blur. Pero también puedo utilizar números enteros. Si lo despliego, puedo elegir fotografías de larga exposición y puedo elegir que esta sea una fotografía de 2 segundos. Presiono Enter y cuando me hace render no voy a esperar 2 segundos en el render. Simplemente él calcula la luz y hace esa exposición y la coloca allí. Si yo quiero que la duración sean 1200 segundos porque es el tipo de render que quiero hacer, que no sé, la voy a dejar 1 hora abierta, Trimax no va a dejar 1 hora abierto el lente, ¿ok? Simplemente te va a dar el equivalente de la exposición que va a tener esta escena. ¿Ok? En este caso es demasiada iluminación porque las luces son muy intensas. Entonces, si me voy a 1 sobre segundos, como les estaba comentando, 1 sobre 125 para mí siempre es el punto base para empezar a hacer fotografía en la calle. 1.125 me permite congelar movimientos relativamente comunes de un coche a una velocidad promedio muy baja, o de personas conversando. Este es mi punto de inicio cuando voy a tomar fotos en la calle. O sea, siempre salgo a la calle y voy a tomar fotos, hago un ajuste de apertura que se los voy a explicar en la clase que viene, pero generalmente coloco el ISO en 100 y el shutter en 125 y hago una primera foto. Y en base a esa primera foto yo hago el resto de los ajustes y empiezo a pensar. Pero para terminar de hacer esa conclusión, quiero explicarles muy bien cómo funciona la apertura en la clase que viene. Por ahora, el shutter es esa persianita que se abre y me deja pasar la cantidad de luz por esta cantidad de tiempo. En 3D Max mi consejo es no utilicemos los degrees o los grados y no utilicemos los frames. Vamos a utilizar valores fotográficamente correctos. Esto es todo por esta clase donde he explicado el shutter speed o velocidad de obturación y nos vemos en la que viene. Hasta luego.